Hoy decido salir de la rutina. Me escapo de Bogotá, al norte, hacia un destino que está a solo 42 kilómetros, Gachancipá. Es perfecto para una visita de un solo día. Aire fresco, montañas y un ritmo de vida muy distinto al de la capital. Salgo temprano desde Bogotá. La ciudad se despierta con su ritmo habitual, tráfico, vendedores ambulantes, buses llenos. Hoy busco algo diferente. Gachancipá, un municipio cercano, al norte de la capital, donde encuentro aire puro, tranquilidad y tal vez una buena almojábana. Tomo la autopista norte. Voy en carro, así que avanzo por la salida hacia Tunja. Paso por Chía, Cajicá, el paisaje empieza a cambiar. Las montañas se hacen más cercanas y el clima, más fresco. Me toma cerca de 50 minutos llegar, con algo de tráfico matutino. Pero también puedo venir en bus. En el portal norte de Transmilenio, tomo uno de los intermunicipales que van hacia Zipaquirá o Suezca. Muchos de ellos paran en Gachancipá. El pasaje me cuesta menos de 10.000 pesos y el viaje dura aproximadamente una hora. Al llegar, no solo encuentro aire limpio y calles tranquilas, sino también historia. Gachancipá fue un territorio habitado por los muiscas, y su nombre significa Cerro del Gacha, en lengua chibcha. Aquí existió una comunidad organizada bajo el dominio del Zipa de Bacatá. Más tarde, el pueblo fue fundado oficialmente durante la colonia, en el año 1593, como parte del proceso de evangelización y control de la región. Caminar por sus calles es como recorrer siglos de transformación. Del pasado indígena al presente moderno, Gachancipá combina tradición y crecimiento. Y aunque esté tan cerca de Bogotá, aún conserva esa esencia de pueblo donde el tiempo pasa más despacio. La topografía aquí es típica de la sabana cundiboyacense, ondulada, rodeada de montañas suaves que hacen parte de la cordillera oriental. La altitud, unos 2.650 metros sobre el nivel del mar, define su clima, templado y fresco durante todo el año, con una temperatura promedio de 13 a 15 grados centígrados. No hay calor sofocante ni fríos extremos, el clima ideal para una caminata tranquila o un día de campo. Gachancipá ha crecido mucho en los últimos años. Su población supera los 20.000 habitantes, una mezcla entre familias tradicionales que llevan generaciones aquí, y nuevos residentes que han llegado buscando un estilo de vida más tranquilo, sin alejarse demasiado de Bogotá. Aunque es pequeño, el municipio ha desarrollado una zona industrial activa, y eso ha dinamizado su economía y su demografía. La vida de este municipio gira en gran medida en torno al campo. Aquí la agricultura sigue siendo una actividad fundamental. Se cultivan principalmente papa, maíz, arveja y hortalizas, aprovechando la fertilidad del suelo y las condiciones climáticas estables. También se producen flores, especialmente orquídeas y crisantemos, que se exportan o se venden en mercados regionales. Además, la ganadería de pequeña escala es común, y muchas familias combinan estas labores con la venta de productos derivados como leche, cuajada, quesos o huevos. A pesar del crecimiento urbano, todavía es frecuente ver campesinos trasladándose en bicicleta o en pequeños camiones con carga de productos frescos. La economía de Gachancipá ha cambiado en la última década. A la par del desarrollo rural, ha surgido una zona industrial y empresarial que ha generado empleo y transformado el perfil del municipio. Varias empresas, especialmente del sector logístico, manufacturero y de alimentos, se han instalado aquí gracias a la cercanía con Bogotá y al fácil acceso por carretera. Hoy es domingo y Gachancipá respira en calma. A pesar del crecimiento, mantiene una identidad clara, la de un municipio que equilibra lo rural y lo urbano, lo ancestral y lo nuevo. Y mientras me dirijo hacia el parque principal, con el eco de las campanas de la iglesia marcando el mediodía, entiendo por qué tantos vienen aquí buscando un respiro, y por qué algunos deciden quedarse para siempre. Pero no todo es quietud. Para quienes buscan movimiento, aventura o naturaleza activa, Gachancipá también ofrece opciones. Aquí se practican deportes de aventura como el ciclomontañismo, el trekking y el senderismo ecológico. Muchos aficionados a la bicicleta de montaña llegan desde Bogotá los fines de semana para recorrer sus rutas rurales, caminos de tierra, pendientes suaves, tramos entre cultivos y senderos que cruzan quebradas. Hay rutas señalizadas para distintos niveles, desde principiantes hasta más experimentados. El trekking también gana fuerza. Algunas veredas y cerros cercanos permiten caminatas ecológicas de mediana exigencia, ideales para quienes quieren alejarse del ruido urbano y disfrutar del paisaje natural, aire limpio, vistas despejadas, sonidos de aves. Incluso,
En ciertas zonas altas, es posible observar cultivos tradicionales desde lo alto y conocer los sistemas de producción campesina. El turismo activo se ha integrado bien con la identidad rural del municipio. No hay grandes complejos ni turismo masivo. Las actividades al aire libre son impulsadas por emprendimientos locales, guías de montaña, fincas que ofrecen recorridos guiados, productores que organizan experiencias alrededor de la agricultura o la cocina campesina. Gachanzipá no solo invita a descansar, también a moverse, a explorar. Y eso, sumado a su cercanía con Bogotá, su historia, su clima y su gente, lo convierte en un destino versátil, ideal tanto para un día de desconexión como para un fin de semana de actividad física y contacto con la naturaleza. Frente al parque está la Casa de Gobierno, una construcción sencilla, de fachada color beige, ventanales amplios y tejas de barro. Aquí funciona la alcaldía municipal, y es también donde se gestiona buena parte de la vida administrativa del pueblo. La presencia de esta sede junto al Parque Central es un reflejo típico de la distribución urbana de los municipios andinos, donde los poderes civil y religioso están ubicados a pocos metros uno del otro. A un costado, se alza la iglesia de San Bartolomé Apóstol, patrono del municipio. La estructura se impone por su forma tradicional, con muros blancos y un campanario que resalta sobre las casas bajas del entorno. El estilo de la iglesia conserva elementos coloniales, aunque ha sido intervenida a lo largo del tiempo. Al entrar, el ambiente es fresco, silencioso y recogido. La decoración es sobria, y se nota el uso de materiales locales en los altares, vitrales y pisos. Aquí se celebran no solo las misas dominicales, sino también fiestas patronales, bodas, bautizos y encuentros comunitarios. Alrededor del parque, algunas de las casas aún conservan su arquitectura colonial. Fachadas de tapia pisada, techos de teja de barro, puertas de madera pesada y aleros amplios que protegen del sol o de la lluvia. Son viviendas de una sola planta, muchas de ellas con zócalos de piedra, ventanas con rejas de hierro forjado y patios interiores con plantas nativas y fuentes antiguas. Aunque con el tiempo muchas han sido modificadas, es evidente que parte del patrimonio arquitectónico original se ha conservado, lo cual le da a Gachanzipá ese aire de pueblo histórico, con identidad propia. Algunas de estas casas funcionan hoy como cafés, almacenes de artesanías o pequeñas tiendas de productos locales. En una esquina, una antigua casona ha sido adaptada como restaurante de comida típica. Entro y encuentro paredes blancas adornadas con fotografías antiguas del municipio, una cocina abierta de donde salen aromas de mazamorra, carne oreada y arepas recién hechas. El mobiliario, de madera rústica, se integra con la estructura original de la vivienda, generando un ambiente acogedor y auténtico. Caminar por estas calles me da la sensación de estar recorriendo una versión más tranquila del pasado. No es un pueblo detenido en el tiempo, pero sí uno que ha sabido conservar elementos claves de su historia. La arquitectura, aunque discreta, transmite mucho sobre los orígenes de Gachanzipá, sus costumbres, su forma de organización social y sus raíces coloniales. En cada esquina se nota el intento de equilibrar lo moderno con lo tradicional. Algunas edificaciones nuevas respetan la altura de las casas originales. Otras integran elementos en madera o piedra para mantener coherencia visual con el entorno. La comunidad parece tener clara la importancia de conservar su patrimonio, no solo por razones turísticas, sino como parte de su identidad. Y mientras sigo mi recorrido, se hace evidente que el parque principal no es solo un punto de encuentro físico, sino simbólico. Aquí confluyen la historia, la religión, la política local y la vida cotidiana. Desde aquí se puede entender cómo ha evolucionado Gachanzipá, un municipio que mira hacia el futuro sin olvidar de dónde viene. No siendo más, quiero contarles cómo terminó mi caminata por el pueblo. Después de recorrer las calles principales, aún con algo de tiempo y sin prisa, decidí seguir caminando hacia la autopista. Es la vía que conecta a Gachanzipá con Bogotá y otros municipios vecinos, y también una especie de columna vertebral para el comercio, el transporte y el movimiento diario de la gente. A lo largo de la autopista se ven tiendas, talleres, pequeños restaurantes, fincas adaptadas para turismo rural. También hay ciclistas que regresan de sus rutas, campesinos que esperan el bus, y familias que salen a caminar un rato, como yo. El contraste entre el campo abierto y el movimiento de la carretera es particular, pero no molesto. Gachanzipá ha sabido crecer al lado de esta vía sin perder su esencia. Sigo caminando un tramo más. A un lado, cultivos de flores y hortalizas. Al otro, montañas que se alzan con firmeza y parecen abrazar al municipio. Me detengo unos minutos, respiro profundo y dejo que ese aire fresco me recuerde por qué valió la pena salir hoy. Así finaliza mi recorrido.
No con grandes monumentos ni espectáculos, sino con pasos tranquilos, con miradas a lo cotidiano y con una sensación serena de haber conocido un lugar que, sin ser escandaloso, tiene mucho que ofrecer. Gachanzipá me deja eso, una pausa necesaria, un paisaje honesto y el deseo de volver, quizás por una almojábana, una caminata más o simplemente por el gusto de estar. Ahora, los invito a que me acompañen a seguir esta caminata, ya sin hablar, sin decir nada más sobre este video. Solo quiero que caminen conmigo un poco más. Que escuchen los sonidos del pueblo, el murmullo del viento entre los árboles, los pasos sobre la acera, el ladrido de algún perro a lo lejos o el timbre de una bicicleta que pasa. Ya no hace falta describir nada. Lo importante está ahí, frente a ustedes. A veces, lo mejor de un lugar no se cuenta, se siente. Así que vamos, sigamos caminando. Solo observen, solo escuchen, solo estén. Si este tipo de contenido les gusta, si creen que vale la pena seguir hablando de estos temas, de cultura, de turismo, de gastronomía local, me ayudaría mucho que le den like, lo compartan o dejen un comentario. Es la mejor forma de seguir recorriendo y contando estos lugares que tienen tanto que ofrecer, desde lo simple, desde lo auténtico. Había puesto el silencioso con el micro. Mañana por la noche, hay dos.
Hola, amor. No me quis cuadro. Pero para eso. Sí, porque Puede llegar a su casa. Y me fui a hacer una impronta. Hubieran hecho contar. mi madre estaba en la empresa, yo no estaba en la casa jugando con la muchachita. El trabajo debe ser patinar. No de grado.
papas, pollo, gallina, picadas, carne a la ¿Y qué vale la llanera. picadita para dos? Tenemos la picadita de 35 en adelante. Sí. Mami, 200 barras.